Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Gracias por gracias. invitarme. Gracias a ti por regalarme este testimonio. Cuéntame un poco sobre ti para que la gente que está viendo esto sepa quién eres o a qué te dedicas. Perfecto. Mira, toda mi carrera ha estado en el mundo corporativo, en el mundo de tecnología, específicamente en la parte de PCs. Y bueno, la parte de mi carrera ha sido en esa parte de PCs, pero también muy involucrada en la parte de liderazgo. Desde muy joven siempre esa parte me ha apasionado. Fui gerente muy joven y siempre ese tema tenía que seguir creciendo rápidamente y digamos que realmente es la combinación entre liderazgo y obviamente pues la industria de tecnología. Esa ha sido realmente mi carrera en los últimos 25 años. Perfecto. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de este programa Reconéctate con lo que eres, crea la vida que quieres? Tú que estás en ese mundo tan ejecutivo de liderazgo, ¿qué te llamó la atención de este programa? Lo que me llamó la atención y luego lo confirmé cuando estuvimos tú y yo todas estas sesiones es esa combinación entre la parte bastante metódica, bastante ingeniería. Yo tengo una carrera de ingeniería y la manera como fuiste llevando y vas llevando el programa de manera muy metódica, pero comienzas también con una base sólida científica donde muchos de nosotros que somos muy ingenieros tendemos a cuestionar todo. Y esa parte me llama mucho más la atención desde el punto de vista de cómo lo fuimos llevando todo el programa. Entonces, esa combinación de la parte científica, de la metodología, y luego si entramos en la parte, realmente mucho más temas más espirituales y de liderazgo que me llamaban mucho la atención y podemos combinar ambos temas. Entonces, creo que esa parte me llamó mucho la atención de cómo lo fuimos llevando y la metodología que utilizaste, ¿no? Perfecto. ¿Qué cosas en particular del programa sientes que te ayudaron, que te gustó, que resaltarías tú que pudieras recomendar a otras personas o que te harían recomendar esto para otras personas? Hay muchos temas, ¿eh? Son muchos. Yo te diría que uno de los temas que es súper interesante, que me llamó la atención a mí, es cuando uno hace ese análisis hacia atrás de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y cómo todas esas experiencias hacia atrás hacen lo que tú eres hoy y lo que hoy, quién es la persona que está hoy en el 2024. Eh, Tanto temas como que en ese momento cuando uno se devuelve recuerda, uy, qué difícil fue y a veces uno como dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y luego cuando ya te devuelves al presente dices, wow, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces esa experiencia de haber hecho como una especie de regresión en mi vida contigo, esa parte que tú tienes en tu programa me pareció buenísimo y a partir de ahí ya como que uno empieza a conocerse mucho más quién es uno y empiezas ya es como un rompecabezas que tú tienes en tu metodología, ¿no? Que vas armando, armando a partir de volverse hasta lo que uno puede acordarse. Entonces esa parte me llamó mucho la atención, de muchos temas más, ¿no? Pero ese me parece que es súper interesante. ¿Algún otro que quieras resaltar de pronto de otra fase del proceso? Eh, sí, yo creo que el tema de, y se lo digo a mucha gente hoy que trabaja conmigo, es perfecto y es muy importante siempre tener como esa visión hacia dónde vamos, qué queremos en la vida, independiente si tienes 20 o 80 años. Al final, si estamos vivos, siempre hay una estrella y hay un sol a donde queremos seguir empujando. Y es tu visión, tu propósito, ¿no? Pero siempre el tema, le digo a la gente, es esperar a que eso suceda y solamente que sea condicionado a que llegue ese momento, pues se te pasa toda la vida. Además, y siempre vas a querer que esa visión la vas corriendo y la vas agrandando y entonces pues, nunca llegas o nunca llegas a ser feliz porque estás esperando que llegue ese momento. En la metodología que tú tienes, hay un tema que me llamó la atención, es cómo te anclas en el hoy, ¿no? Y hoy hoy cómo eres feliz y a partir de ahí, de ese anclaje de por qué hoy debes ser feliz, a partir de ahí luego sigues trabajando en esa visión y esa visión te jala, pero al mismo tiempo estás anclado hoy en el por qué hoy eres feliz. Entonces esa metodología que tienes tú y la manera como lo trabajamos me parece súper interesante. Y es súper importante como que estar en el hoy y también trabajar en el mañana, ambos al tiempo. Súper. Hay una particularidad contigo y es que tú elegiste la versión personalizada de este programa. ¿Cómo fue tu experiencia bueno, no tienes cómo comparar con la parte grupal, pero cómo te sentiste siendo atendido de manera personalizada? ¿Qué le puedes decir a alguien que de pronto no sabe si escoger grupal o personalizado? ¿Cómo se siente hacerlo así? Mira, en el caso mío particular, yo creo que a la final ambos temas pueden ser enriquecedores de diferentes maneras. Personalmente yo lo escogí por el tema de que yo sabía que por temas de mi tiempo
Seguramente algunas semanas me va a tocar cancelarte la semana porque estoy viajando o por reuniones que nos pasa a todos porque estamos en este mundo corporativo y la flexibilidad de poder ajustar las fechas, las horas, eso fue para mí fundamental. De hecho, creo que eso fue el éxito, parte del tema que logramos sacar los temas a medida que las agendas lo íbamos cuadrando. En, de punto de vista individual, más allá del tema de las agendas y la flexibilidad, uno como ser humano cuando está con otras personas, a veces uno empieza a jugar un rol, ¿no? Y a veces no te abres completamente, qué dirán, entonces seguramente te bloqueas. Y creo que ese tema de poder que el coach, en el caso tú, pueda conocer más a la persona, pues vas a poder ayudar mucho más. Creo que en la parte grupal uno se puede cuidar un poco más de lo que uno dice. Eso yo diría en mi caso particular. Pero por otro lado, también creo que la parte grupal te puede generar un poco de escuchar a otras personas y aprender de otras lecciones o uno mismo verse en alguien más. Entonces, digamos que, pero desde el punto de vista individual, a mí me pareció, para mi caso, excelente la flexibilidad del tiempo y poder abrirme completamente cosas que yo ni siquiera sabía que yo tenía en el pasado o cosas que yo no sabía de mi personalidad. Siempre, pues, ustedes como coaches saben que hay partes donde uno no se conoce porque uno no se ve. Entonces, esa oportunidad de abrirme 100% contigo te permite a ti identificarlos y crecer. Entonces, creo que esa parte de flexibilidad y apertura total. Súper. Y contigo me pasó algo particular y es, tienes una mente muy curiosa, ¿no? Y te gusta preguntar y ampliar. Entonces, ese tipo de sesiones en donde de pronto el tema que íbamos a ver en una sesión nos llevábamos dos sesiones, eso es algo que, por ejemplo, se da en un programa personalizado. Porque en el grupal la sesión se da en el tiempo que debe ser porque tenemos otras personas también ahí. Entonces, para las personas que estén interesados de pronto en hacer el programa y no saben si personalizado o grupal, esa es otra ventaja que tiene el personalizado. Total, Una sesión que total. podía durar 1 hora y cuarto, puede que nos duremos 2 horas y la separemos en dos, pues dependiendo de qué tanto quieras tú preguntar, ahondar, compartir, etcétera, etcétera. Total. Carlos, ¿qué cosas han cambiado en tu vida aplicando cosas que aprendiste en este programa? Yo creo que esos dos temas, yo cuando llegué contigo y es curioso que uno piensa que después de los 50 se las sabe todas y luego empiezan a redescubrirse todavía temas que uno no conoce. Em, pero digamos que tres temas, yo creo que te lo acabo de decir, pero resumiéndolo, el primero, em, esa sensación de que has vivido los años que has vivido y cómo los has vivido. Entonces, esa reflexión y llevarse, ¿qué me llevo esos años vividos ahora? Esa parte hoy lo aplico, ¿sí? Digamos, del tema de disciplina, de resistencia, las experiencias que has tenido. Entonces, esa parte me lo llevo ahora conmigo y soy más consciente de eso que he vivido, ¿no? Y a veces miro a veces para atrás, porque cuando miras para atrás te genera cierta tranquilidad de que hay cosas difíciles que han pasado y pasaron y lograste hacer lo mejor de ti y seguramente a futuro seguirán pasando cosas difíciles, pero te da la tranquilidad de que tú como ser humano lo has podido trascender. Entonces, esa tranquilidad hoy lo aplico. Número dos, el tema de todos los días lo hago, el tema de cómo ser feliz hoy, hoy, y el mundo ejecutivo que todos los días algo te pasa y te puede salir de balance. Esa metodología de realmente ser consciente de que puedes ser feliz y de hecho eres feliz todos los días, independiente si ha tenido un día difícil o independiente si tus metas la ves muy lejos todavía y que no están sucediendo. Entonces, aparte, esa metodología me la llevo hoy. Y la tercera, que trabajamos muchísimo, y tú y yo, creo que fue la razón por la cual yo llegué a ti, era la claridad que logré tener yo de cuál era mi propósito. Hicimos el Ikigai, ¿cierto? Hicimos toda una cantidad de cuáles eran mis valores, hicimos toda la metodología y esa visión ahora es la que me empuja mucho más fuerte a seguir trabajando, seguir creciendo, a pesar de que llevo muchos años en mi carrera, pero me dio como una especie de energía y realmente volví como a Carlos 2.0, ¿no? De volver a decir, bueno, ahora cuál es mi propósito, después de que a veces cuando llegas a esta edad dices, bueno, pero ya llegué a lo que yo quería y ahora, ¿qué hago? Y cuando contigo redescubrí realmente cuál era mi propósito en los siguientes 10 o 15 años. Entonces, esos tres temas para mí fueron súper importantes. Me alegra mucho. Quiero hacerte una pregunta especial a ti ¿Mm? porque cuando llegaste al programa estabas también muy interesado en temas de meditación. Tú ya venías ¿Mm? meditando antes de entrar al programa,
Ujú. pero me gustaría que las personas que de pronto escuchan esto y que de pronto cuando escuchan que el programa algo tiene de meditación, como que, ¡ah!, como que se echan para atrás. Sobre todo las personas como tú y yo, que, bueno, tú todavía estás en el mundo corporativo, yo estuve, y sabemos cómo muchas personas en ese mundo podrían beneficiarse de este tipo de hábitos o prácticas y que de pronto tienen cierto recelo. ¿Tú qué le dirías a esas personas sobre la meditación o sobre entrar a un tipo de programa de estos en donde pueden aprender a meditar o aprender mucho más sobre cómo usar su mente de maneras distintas? Buen punto, ¿sabes? Sí, creo que debería haberlo mencionado como un tema súper importante. Entonces, otro tema que a la final es un engranaje y es parte fundamental de todo este programa es el tema de la meditación. Eh, es que yo particularmente ya lo venía haciendo y uno de los temas que particularmente yo lo he utilizado y lo he vivido es esa tranquilidad, esa paz, esa confianza, esa claridad que uno tiene cuando ya tiene el hábito de meditar. Porque toma la meditación, uno aprende a identificar qué estás pensando, a identificar si estás ansioso. En la meditación empiezas a decir, voy a controlar este pensamiento. Entonces, eres consciente de lo que está pasando por tu cabeza en ese proceso. Y eso cuando lo llevas ya en el día a día, claramente entonces ahora eres más consciente. En una reunión, si estás teniendo pensamientos defensivos, pensamientos conservadores, pensamientos un poquito de temor, de miedo, entonces empiezas un poquito como a ver las cosas más lentas y eso te genera un poco más de claridad en la toma de decisiones y de comportar. Y también tú como líder, de poderte empezar a transmitir esa tranquilidad a las personas que trabajas tú contigo, ya seas tú con tus, no sé, grupo de trabajo que te reportan a ti o con compañeros de trabajo, pero esa tranquilidad y esa claridad de punto de vista de los que está, lo que está pasando, tus sentimientos, tus pensamientos, la meditación te ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, hay muchas más razones que podemos profundizar acá, pero para mí, para un líder, lo más importante es esa tranquilidad, que uno lo ve en las empresas a veces que se genera esa preocupación total, constante, y en los negocios, pues, para eso estamos, si no, no estudiáramos, para resolver problemas, y van a llegar todos los días. Entonces, la meditación te da tranquilidad y esa paz para tomar las cosas con mucho más calma. Perfecto. Y finalmente, ¿qué le podrías decir a alguien que de pronto esté interesado en el programa hace rato y todavía no se ha decidido? ¿Qué le dirías tú que ya pasaste por todo el proceso a esa persona? Mira, yo creo que una de las mejores inversiones, todos nosotros tomamos, y es correcto, muchas inversiones desde el punto de vista de nuestro conocimiento, de nuestra carrera, invertimos mucho desde que estamos, pensemos en el colegio, en la universidad, el posgrado, la, no sé, especialización, y está perfecto. Todo el tiempo estamos nutriendo la mente, pero en este curso tú te expandes y empiezas a hablar de espiritualidad, de tus emociones, es decir, expandes mucho más en el tema del ser. Y parece que un curso como estos, inclusive yo diría que es parte fundamental de la carrera del ser humano, ya sea que lo vayan incorporando desde el colegio hasta la universidad. Entonces, para mí es fundamental que uno pudiera saber todo lo que tú y yo compartimos. ¿Sí? Entonces, yo diría que es algo súper beneficioso para cualquier persona en diferentes etapas. No tienes que estar tú ya maduro o al comienzo de mi carrera. De hecho, ahora mi hijo también lo pudiera tomar a ciertas edades. Hay que guiarlos y cada uno de nosotros a diferentes etapas necesitamos un poquito como de hacer una pausa que estamos haciendo y creo que este curso te ayuda mucho como nuevamente, también un curso casi como de capacitación total, no es mental, sino total en el ser. Yo lo recomendaría 100%. Muchas gracias, Carlos, por tu testimonio. Fue un honor servirte. Y bueno, espero que sigamos en contacto. Claro que sí, Mónica, muchas gracias y de verdad, pues a todos los que están escuchando este video, yo recomiendo claramente, digamos, este curso individualizado. Entiendo que tú lo puedes ajustar de acuerdo a las necesidades de cada uno y yo creo que al final, pues, de eso se trata, ¿no? De cada vez ser mejor, ir creciendo, ser mejores seres humanos, ser mejores ciudadanos en tu país y creo que este curso es algo fundamental y te puede ayudar muchísimo. Así que, Mónica, muchas gracias.